¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la historia que se esconde detrás de los productos más cotidianos? Pensemos en un simple tomate, una lata de atún o, bueno, el petróleo que mueve nuestro mundo. La cosa es que no son solo productos, son en realidad los protagonistas de una historia súper compleja de poder, de dependencia y de conflicto que ha marcado la relación entre Estados Unidos y México durante siglos. Suena raro, ¿verdad? ¿Un tomate? Pues es la clave para entenderlo todo. Porque si tiramos del hilo de ese tomate, desde que se planta en México hasta que llega a un supermercado en Estados Unidos, lo que descubrimos es una historia oculta de poder, de dinero y de dependencia. Y es un patrón que se repite una y otra vez, no solo con los tomates, sino con casi todo lo que cruza esa frontera. Así que, para descifrar el comercio actual, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, a los cimientos de todo esto. Vamos a destapar cómo estos patrones históricos han ido construyendo la relación económica que conocemos hoy. A ver, que esta historia no empieza con los acuerdos comerciales modernos que nos suenan a todos, no. Para entender el presente tenemos que irnos bastante más atrás, a las mismísimas raíces de esta relación económica tan complicada. Todo arranca en la época colonial. El modelo era bastante sencillo. España controlaba todo el comercio, impidiendo que México desarrollara su propia economía. El objetivo era muy claro: sacar materias primas, sobre todo oro y plata, y mandarlas para la metrópoli. Este fue, digamos, el primer borrador del papel de México en la economía mundial. Después de la independencia, el socio comercial cambió, pero la dinámica, en el fondo, se mantuvo. Durante el siglo XIX, México seguía exportando sus materias primas a Estados Unidos y, a cambio, compraba productos manufacturados más caros, como maquinaria o textiles. El patrón de intercambio desigual ya estaba, más que asentado. Ojo, que este fenómeno tiene un nombre técnico en economía. El economista Raúl Prebisch lo llamó el deterioro secular de la relación de precios del intercambio. Para que nos entendamos, esto significa que con el tiempo, los países que exportan materias primas tienen que vender cada vez más cantidad para poder comprar los mismos productos tecnológicos. Es un desafío estructural que está en el corazón de toda esta historia. Pero claro, todo esto no son solo teorías en un libro de economía. Esto se tradujo en conflictos súper reales, en auténticas batallas comerciales por productos que hoy nos parecen de lo más normal. Vamos a ver algunos de los más importantes. El lío aquí fue lo que se llamó la Guerra del Atún. México dijo: estas 200 millas de mar son mías, afirmando su soberanía. Pero Estados Unidos respondió que el atún se mueve, que migra y que por tanto es un recurso de todos. Era, un choque de trenes entre dos visiones, la soberanía nacional contra el libre acceso a los recursos. Y volvemos al famoso tomate. Resulta que Sinaloa, en México, tiene mejores condiciones que Florida para cultivar tomates en invierno. ¿Pero qué pasaba? Que los intermediarios de Estados Unidos controlaban absolutamente todo. Financiaban, empaquetaban, transportaban, vendían. Crearon una dependencia total. Y aquí viene lo fuerte. Hasta la mitad de la cosecha se podía tirar a la basura si no cumplía sus estrictos estándares de tamaño. Un desperdicio tremendo conocido como la rezaga. Y de repente, ¡boom!, aparece el petróleo. A ver, fijaos bien en esta cifra porque es una auténtica locura. Es el aumento del valor de las exportaciones de petróleo de México entre 1974 y 1975. Un cambio radical en las reglas del juego. O eso parecía. Claro, este boom trajo consigo lo que se conoce como petrodependencia. México pidió préstamos gigantescos, una deuda externa enorme, pensando que los precios del petróleo no dejarían de subir. El problema vino cuando, en el 81, los precios se desplomaron. Ahí el país se encontró con una crisis, brutal. Claro, ante todo este panorama de dependencia, México no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿no? A mediados del siglo XX, el país intentó darle la vuelta a la tortilla con unas estrategias económicas bastante audaces para intentar seguir su propio camino. La gran apuesta se llamó industrialización por sustitución de importaciones, o ISI para abreviar. La idea era bastante lógica: ir desarrollando la industria nacional poco a poco en 3 fases. Primero, fabricar cosas sencillas, como ropa, luego componentes como piezas de coche y al final la maquinaria pesada para fabricarlo todo. La meta final, el gran sueño, era la autosuficiencia. Pero claro, como suele pasar, del dicho al hecho, el plan era ambicioso, pero chocó con una realidad muy dura. La competencia de las grandes empresas de fuera era bestial. Faltaba tecnología, el famoso know-how, y las industrias nacionales a menudo no podían competir ni en calidad ni en precio. Al final, la competencia externa fue el gran muro contra el que se estrellaron. Y por si la presión económica fuera poca, se sumó la política. Estados Unidos metió mucha presión para que México entrara en el sistema de comercio mundial de la época, el GATT. La cosa fue tan seria que hasta metieron la amenaza de sanciones en su propia ley de comercio de 1979, blanco y en botella.
Porque al final esta historia no va solo de mercancías, de políticas y de números. Por encima de todo es una historia de gente, de personas. El ir y venir de trabajadores ha sido una constante. Empezó de forma oficial con el programa Brajero en el 48. Pero cuando se acabó, la gente no dejó de cruzar. Simplemente el flujo se volvió irregular, con un aumento de la migración sin papeles, lo que se conoció de forma bastante despectiva como los espaldas mojadas. Y para los años 80 la frontera ya era una zona de muchísima tensión y control. Y es justo en este contexto donde aparecen las famosas maquiladoras. La idea de planta gemela es fundamental para entenderlo, una empresa matriz en Estados Unidos y una planta de montaje en México. El objetivo, estaba clarísimo: usar la mano de obra mexicana, que era más barata, para ensamblar productos que luego se venderían en el mercado estadounidense. Y así, todo esto que hemos ido viendo, la dependencia, los conflictos, los intentos de adaptación, todo confluye y nos lleva a un momento clave: la negociación de un acuerdo de libre comercio. Y el punto de inflexión fue una exigencia, y no una cualquiera. La negociadora jefa de Estados Unidos, Carla Hills, lo dijo alto y claro. Si querían un acuerdo, México tenía que cambiar su constitución. ¿Para qué? Para garantizar la propiedad de los inversores estadounidenses, sobre todo la de la tierra. Y México lo hizo. En 1991 reformó su constitución. Fue un cambio, gigantesco y súper polémico, porque abría la puerta a que extranjeros tuvieran tierras y a que se vendieran las tierras comunales, los ejidos, que eran un símbolo de la reforma agraria de la Revolución. Para unos era algo necesario para modernizar el país, para otros era directamente una traición. Así que la idea clave es esta, El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, no salió de la chistera. Fue más bien la culminación, la consecuencia lógica de todos esos patrones históricos que hemos repasado. Ese intercambio desigual que venía de la colonia, las luchas por los recursos y esa búsqueda constante de una salida. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire, porque entender toda esta historia nos obliga a mirar el comercio de hoy con otros ojos y preguntarnos: ¿de verdad el libre comercio rompe con estos patrones históricos o simplemente es una nueva versión, una forma de reforzarlos adaptada a nuestro tiempo? La respuesta, pues quizá todavía se está escribiendo día a día.